Muy buenos días a toda la ciudadanía de Ibagué, de parte de la Alcaldía, la Secretaría de Cultura y su Biblioteca Pública Soledad Regifo, desde donde transmitimos hoy el programa Lecturas en Familia, compartiendo con ustedes este ciclo de literatura regional que hoy tiene como invitado de la antología de cuentistas del Tolima siglo XX, recopilada por Carlos Orlando Pardo, al escritor José Pubén. Nació en Cajamarca en 1936 y murió en Los Ángeles, California, en 1996. Ese es su seudónimo, José Pubén, pero su nombre verdadero era José Jair Castaño. Así que compartiremos de su autoría un cuento llamado La Mecedora. Y dice así: No había conocido antes el mar, y el susurro del oleaje lo tenía en un estado parecido al asombro. Desde la ventana podía ver el infinito repartido en azules. La ventana daba una pequeña terraza donde una vieja mecedora de mimbre parecía vivir eternamente ocupada por el viento. En las tardes, la abuela salía a la terraza a tomar el fresco y a evocar el tiempo ido con el ritmo soñoliento de la mecedora. Jamás se le llegaba a escuchar una palabra que denunciara posibles preocupaciones por los días futuros. Todo era imprevisto y nuevo para ella. Pero qué tristes eran aquellas cosas nuevas que de una u otra manera pretendían negarle el pasado. La llegada de su nieto Carlos, a pesar de las duras circunstancias que lo había llevado a su lado, la tenía en un estado de infinita alegría. Carlos le recordaba las mejores épocas y se parecía tanto a su abuelo. El tiempo repite sus ventanas por donde se puede ver de nuevo algún paisaje amado. Se había casado con un inglés, un hombre rico de figura delgada y elegante que la había llevado a recorrer todas las playas, caminos, restaurantes y calles del viejo mundo. Para él, ella era una flor exótica traída de nuevas tierras. Una flor interesante para mostrar a familiares y amigos a la luz de una chimenea victoriana que podía adorar aún más su rostro de mujer primitiva. En estos casos, ella callaba por desconocimiento del idioma de su querido Eddie, como pedía él que lo llamara. El muchacho hablaba de incendios, asaltos, baúles cargados de chécheres, gasolina regada en los potreros y de su pobre madre, ya demasiado lejos y olvidada por la abuela como para sentirla y llorarla como una hija. De la casa no dejaron nada que pueda recordarse, nada que guarde testimonio de los días de paz. Quemaron la palmera, la puerta, los llanos. Si aquel día no hubiera llegado, hoy tendríamos una buena cosecha guardada en billetes de banco, finos y aéreos, que el viento también podría dispersar por las llanuras con infinita alegría y derroche. En el desván aún quedaban los recuerdos. Un grueso álbum de fotos amarillentas y grandes cantidades de libros. Eran ediciones de principios de siglo, con lomos y cubiertas borradas por manchones llorosos y sucios. El oro de las letras se lo había llevado el sol que penetraba en el desván por la ventanilla, pero el arrullo del mar parecía no alcanzar a llegar al viejo montón de recuerdos. De una caja forrada en pana roja salía a los bordes de lo que fuera en otro tiempo la falda de una mujer. Todo había muerto. En todo se acumulaba la sucesiva desolación de los años. Y las fotografías, esos viejos retratos amarillos donde se veían al abuelo mojando sus pies en el oleaje, los pantalones de baño le caían hasta las rodillas. Sobre la cabeza llevaba un liviano sombrero de playa con una gruesa cinta de tela. Al fondo, un balneario con hoteles de madera y mucha gente, a lo mejor ya descansaba, como el abuelo, tendida en alguna playa infinita mirando las estrellas. También había fotografías donde el abuelo estaba con un viejo uniforme, llevando la gorra y el fusil de los primeros soldados de principio de siglo. El pobre se había quedado durmiendo definitivamente con el balanceo de la mecedora. ¿Y si de pronto a alguien se le ocurre prenderle fuego a la casa?
Las olas seguro ya no vendrán a bañarla como otras veces. El mar estaba tranquilo y sereno, dejando a un lado su gran sonoridad para que solo se escuche el crujir las ventanas y el doblarse de las vigas, derrumbarse los techos y ver volar en medio de la brisa las cenizas de los viejos faldones de la abuela. El fuego se hará vivo y devorante, reflejando sus luces contra el cielo y el mar en la infinita noche. Sí, su hija había sido una loca. Regresó para casarse con un mestizo y se internó con él en la llanura, ese llano que hoy desolaban los que no tenían trabajo. Nunca más quiso volver a verla. Deseos de estar en su compañía no le faltaban, pero ella también había tenido que regresar con su esposo al Nuevo Mundo a instalar su casa en un pequeño cerro que daba contra una bella y casi violenta playa. Lejos, muy lejos, su pobre hija, de ella siempre guardaba el recuerdo de una niña juguetona muy parecida en el modo de ser a su padre, rubia, airadamente rubia y buscando la sombra mestiza de sus lejanos parientes. Muy cerca de la playa estaba la ciudad. Una ciudad frente al mar de viejas murallas coloniales, casi siempre evocando con un poco de alegría el doloroso recuerdo de los piratas. Se sabía que casi todos los piratas habían sido ingleses, llevaban un parche en el ojo izquierdo y habían llegado a extender su capa a los pies de una mujer dominante. Cuando llegaban los piratas, el lejano horizonte del mar se estremecía para dar paso al saqueo, al licor y a la destrucción de los recuerdos íntimos con el fuego de los incendios. ¿Por qué le alegraba tanto la presencia de Carlos? ¿Qué importaba que le recordara a su esposo? Buscaría entre las cosas del desván las pipas de Eduardo para regalárselas. Quizá llegaría a gastarlas. ¿Qué le estaba pasando a esas alturas de la vida? ¿Por qué tenía que gustarle a su nieto las pipas de su esposo? Ella ya estaba vieja. Había gozado, amado y disfrutado hasta donde era posible. Muchos se habían preguntado de dónde era ella. Se afirmaba que por su cuerpo corría un verdadero estremecimiento y que el sol encendía sus venas. Hasta su propio Eduardo se había asustado. Ella lo había amado y lo seguía amando. En el desván estaban sus cosas, nuestras cosas, todos los recuerdos del pasado. Pero el muchacho tiene ideas extrañas. Es difícil entenderlo. Parece que estuviera en su casa y a falta de otro lugar a donde ir. Insiste en hablar de esas cosas horribles que pasan en los llanos. Le diría a mi hija que yo no merecería ser su abuela. Es verdad que yo no quise ir a verla, pero también es verdad que ella no quiso venir a verme. Siempre nos lamentábamos de ser lo que éramos. Tirábamos la cuerda a lados opuestos. Creo que nunca aflojaré la cuerda de que he alado toda mi vida. Pobre hija. El muchacho, cuando la abuela no estaba en la terraza, ocupaba la mecedora y se dejaba arrullar por ella. Nunca había dejado de extrañarle aquel lugar. Su madre siempre le había hablado de su abuela, pero sin poner en lo poco que contaba y repetía ningún gesto que pudiera indicarle cariño o desprecio. Más bien parecía lamentar el no tenerla cerca. Sí, quizás más cerca de lo que él alcanzaba a imaginar. Era testigo de lo devota que había sido con ellos, pero su padre se había manejado muy mal. Él sabía que ella lo amaba demasiado y se aprovechaba de ello. No quiso ni dejarlo ni en el momento de peligro, en los instantes de la gritería. El triunfo de los asaltantes se lo había llevado todo entre humo, restos y cenizas. Pero una tarde su abuela lo sorprendió en la mecedora. A él le extrañó mucho que ella no dijera nada. Su gesto parecía indicarle que continuara balanceándose como lo estaba haciendo momentos antes, que dejara mover la mecedora, que nunca detuviera su ritmo, su desolada tristeza de cuna para viejos, un lecho construido con madera de los bosques para soñar con el amor al tiempo, el amor al sueño, el amor a las estrellas lejanas, cansadas y viejas. La abuela le puso las manos sobre la cabeza, pero no eran
dedos los que él sentía, parecían unos huesos deseosos de tenerlo todo, de estrujar el infinito entre su dura materia e ir sembrando por los caminos. Su actitud clamaba que aún ella no quería ser polvo. La abuela les puso las manos sobre la cabeza. El muchacho permaneció quieto con las manos de la abuela recorriéndole el cabello, pero ella lo besó a través de su rostro y él sintió asco. Las manos manchadas con sus ásperos dedos los llenaron de odio. Se puso de pie con el gesto violento y despiadado. Habló a grandes gritos de su madre, la llamó vieja loca y se fue a la playa por el camino que lleva a la ciudad amurallada y colonial, a la ciudad de los piratas de niebla evocados en todos los horizontes contra las murallas del mar azul violento. Desde aquel día no quiso regresar a la casa del cerro. Sus pasos se los entregó al desolado mundo de las calles. Muchos días después de abandonada la casa, lo llamaron a comunicarle que la abuela había muerto. Según decían, jamás aparentó estar marchita. Hasta última hora hizo gala de su orgullo. También le contaron que de todo su pasado había hecho una gran pira, una hoguera de papeles amarillos y de telas carcomidas por el tiempo. Lo único que no quiso tocar fue la vieja mecedora de mimbre, y en el testamento dejó todos sus bienes menos los recuerdos en manos de su nieto, de su único nieto, el hijo de su nunca llamada pero siempre querida hija. Porque el sol cae sobre las murallas, juega, baila, canta, y contra las paredes de cal amarilla sobre los techos casi negros de tiempo, ella esperaba, agoniza, vida, sed, él bajo los portales, la sed de todos los días. Todos tienen un pañuelo, un pedazo de tela blanca para llevar al rostro, el rostro bajo, no dejar pasar los últimos coches. En la torre del reloj están próximas a ser las 2 de la tarde. Si todas las calles durmieran bajo la sombra de los árboles, si el sol no brillara tanto, los andenes están solos, muertos, solos. Hay que esperar que regresen los transeúntes. Todas esas viejas calles hablan de mi abuela. Nadie tiene derecho de dejar a nadie. El sol que sobre las murallas es un mar. También brilla la luz sobre el agua. Si pudiera volver a hacerla feliz, noche. Los recuerdos se fueron con ella. A nadie le pertenecen los recuerdos de otro. Brisa. Entre los pañuelos se esconden las manos de los otros hombres. El rostro, las manos, el sol brilla. Muerte. En las callejas se esconde el rostro de la abuela. Abanico, los pañuelos, la mecedora sigue balanceándose. Nadie me espera. Todo se pierde. Niebla. Cuando pase la hora del calor, si en todas las calles durmiera la sombra de los árboles. Y se le vio esperando la noche de pie contra el marco de la puerta, mientras la mecedora donde debía estar sentado era mecida por el viento. En su rostro había una ligera evocación del tiempo que parecía reparar las experiencias de todos los días, experiencias que van construyendo nuestra morada y también nuestra amargura. ¿Listo? Espero que les haya gustado. Esta lectura es del escritor José Pubén, nacido en Cajamarca, de la Antología de Cuentistas del Tolima, siglo XX, recopilada por la editorial Pijao y Carlos Orlando Pardo. Recuerden que estamos en el ciclo regional, motivándoles a que busquen dentro del acervo literario los escritores del Tolima para que enriquezcamos esa lectura que nos hace mucha falta dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestras familias, dentro de nuestra sociedad, leer a nuestros propios escritores y apoyarlos comprando sus obras, apoyarlos adquiriendo sus obras y si no tenemos la posibilidad, por lo menos compartiendo sus lecturas a través de estos medios o visitando cada una de las bibliotecas donde ustedes pueden encontrar muchos de los escritores tolimenses. Les agradezco mucho. Recuerden que este es un espacio para todos, construido para ustedes. De parte de la Biblioteca Soledad Rengifo y de su bibliotecario Hernán Ruiz, los seguimos invitando a que visiten las páginas de Facebook de todos los bibliotecarios públicos de la red de bibliotecas, además que se suscriban al canal de YouTube. Recuerden que todos trabajamos en pro de hacer más grande la cultura del Tolima y permitirnos conocer tan gran folclore que hace parte de nuestra tradición.
Les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima. Hasta luego.